todos me decían galán, galán, y a mí me molestaba. Yo decía, no, a mí me tiene que decir actor. Me hubiese encantado protagonizar y tener todos los beneficios de... Ibas a tener que bañarte, estar ahí 3 meses, desnudarte, las emociones, relacionarte. Entonces yo no quería. Yo decía, no, yo no me quiero meter en eso. Los personajes, como son mexicanos, pues debes platicar como mexicano. Ni modo que llegues allá en la Ciudad de México y hables como venezolano, a menos que la historia lo requiera. Para mí fue lo más cercano a ser el demonio. Él es como un Pablo Escobar que logró su sueño y están atornillados en el poder. Todos quisiéramos volver a una Venezuela donde vivimos, porque ya no es la misma. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza. Evi Labs, construye tu negocio, construye tu nueva vida en Estados Unidos. My Bamboo, tu cuenta sin fronteras. Bienvenidos a un episodio más de Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Como siempre les digo, suscríbanse al canal, le dan like, comenten, compartan y también pueden disfrutar de cada una de las entrevistas en todas las plataformas de audio. Yo estoy súper agradecido porque semana a semana vamos creciendo, porque conocer la vida de cada uno de mis invitados a través de los colores, los sonidos y los sabores es algo extraordinario porque conocemos una faceta de ellos que quizás no vemos día a día. Mi invitado al día de hoy es un hombre que se ha hecho o se ha forjado una carrera no solo en Venezuela, sino a nivel internacional, desde México, Miami, y se puede ver en grandes producciones. Él comenzó su trabajo, comenzó su trayectoria en un reality que en Venezuela creo que eso era una cosa que paralizaba al país. La gente esperaba el momento para comenzar a ver protagonistas de novela. Y aun cuando él no fue el ganador junto con la chica que ganó el programa, él fue uno de los que se forjó una trayectoria y un camino que ha sido exitoso para los ojos de quienes lo vemos. Él es Juan Carlos Liendo. ¿Qué tal, hermano? Hey, Franklin, qué gusto verte. Se nos Saludos dio. a la audiencia. Sí. Se nos dio la entrevista. Bienvenido, hermano. Ay, qué bien, claro que sí. Después de tanto tiempo, un gusto y un gozo estar aquí. Juan Carlos, ¿soñaste con el momento de llegar a protagonistas y con el momento de llegar a series de televisión, a telenovela? ¿Lo soñabas desde niño? No desde niño, Ajá. sin embargo, en el momento que yo decidí entrar al mundo artístico y forjarme una carrera, sí lo visualicé y lo tuve como sueños. Me gustaba como tal hacer una carrera internacional en grandes plataformas, grandes canales y sí, fíjate que todo fue saliendo y se fue creando de manera como fluida. Y en el momento que no resultas el ganador, porque ganó Bam Bam y la chica era que ganó el reality de protagonista. María Dilia. Ajá, en el momento que tú dices, bueno, no fui el finalista, no fui el ganador, quedé entre los mejores, ¿fue un momento de frustración o tú dijiste, ya, bueno, vamos al siguiente paso que es conquistar las pantallas? Pues para nada, porque como yo no tenía mayor como que premio o formación, para mí todo era ganancia. Entonces yo apenas salí de ahí, mientras que ellos todavía no habían salido, a mí me faltaba como 2 semanas para que terminara. Ajá. Ya yo estaba girando por los estados, haciendo animaciones, conducciones, entonces yo no me sentí nunca frustrado, salvo lo natural de querer ganar. Sin embargo, empecé a hacer tantas actividades y me llevaban a muchos eventos y producciones como para conducir y viajar por los estados, que eso me mantenía muy motivado, muy agradecido. Seguí estudiando enseguida, agarré unas becas de estudio y yo seguí haciendo producciones comerciales. ¿Seguiste estudiando actuación? Actuación, sí. ¿Y qué te abre la puerta para que diga, bueno, vamos a ver a Juan Carlos en una producción, en una telenovela, o la internacionalización que se da en México, ¿no? Sí, yo creo que es el rigor como artista y tener la capacidad de presentar un casting propio para el personaje buscado. Obviamente hay otras, digamos, variables o solicitudes, llámese acento neutro, llámese responsabilidad, incluso conexiones, incluso tener todo tu material en orden, porque ahora todo funciona distinto, ahora es con casting. Es tu self-tape, es tener tu material al día, es tener que te llegue el casting, tener manager o no, y hacer todo eso. Y por suerte yo era como muy metódico, para mí no era nada del otro mundo entregar mis castings y hacer mis procesos, y eso me iba abriendo puertas porque yo iba constantemente estudiando, formándome, haciendo casting y un personaje tras otro.
Todos tenemos ese apoyo de nuestros seres queridos. Comenzar de nuevo. Ahora es más fácil con MyBamboo. Te brindamos todos los servicios necesarios para que puedas construir un futuro financiero en los Estados Unidos y ayudar a los que amas. Envía dinero a Latinoamérica desde 85 centavos en solo 35 minutos. Los primeros 4 envíos son gratis. Aceptan más de 100 identificaciones. No verifican tu estatus migratorio y recibe tu tarjeta de débito Visa. Somos familia, somos progreso, somos MyBamboo, tu cuenta sin fronteras. Descubre la fusión perfecta en nuestro restaurante, donde la tradición japonesa se encuentra con los sabores vibrantes del Perú. En cada bocado es una explosión de sabores. Disfruta del ambiente ideal para compartir momentos inolvidables. Ven y vive la experiencia de nuestra cocina única, donde cada plato y cóctel cuentan una historia. En Miyako Doral disfrutarás de los sabores de 2 mundos. Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. ¿Cómo fue la infancia de Juan Carlos Liendo antes de llegar a la exposición? ¿A qué jugaba? ¿Cómo era con sus amiguitos? ¿La escuela? ¿Cómo era? Sí, yo era un jugador de fútbol callejero prácticamente. Ajá. Yo me la pasaba jugando todo el tiempo. Me encantan los deportes, entonces desde niño yo andaba jugando. Estudié en el Santo Tomás de Aquino y entonces jugaba fútbol en los equipos y en las categorías. Y me la pasaba en la calle jugando de todo. O sea, me encantaba béisbol, básquet, fútbol. Era el típico como hiperactivo deportivo. Ajá. Y pues bien, una infancia feliz. Iba al Ávila mucho, corría, entrenaba, montaba bicicleta. Había muchas fiestas, ¿no? Como que todos los viernes y los sábados había unos 15 años, un cumpleaños. Era esa Venezuela que teníamos ese poco de amigos y siempre había algo para hacer. Y mucho deporte, como te digo, con mi familia, gracias a Dios, mis hermanos, mis padres. Y nací en un lugar, por suerte, el Callejón se llamaba. Entonces teníamos muchos amigos. Y éramos ¿En qué zona? En Las Palmas, en la Florida. Entonces eso era un grupo de amigos de distintas edades. Eran como que los pequeños, los grandes. Entonces fue muy, muy rico poder compartir con tantos amigos desde pequeño que se hicieron sólidas amistades. Obviamente todos estamos dispersos por el mundo hoy día. Entonces era muy divertido. Mucho fútbol es lo que recuerdo y muchas risas, surfing, bodyboard, playa, mucha alegría. ¿Y cómo eras en el colegio? Porque, bueno, a veces éramos de los que, pasar las materias y ya listo, con eso es suficiente, o sobresalías o no eras tan bueno en la Fíjate escuela. que en algunas, las que tengo habilidades artísticas, era muy bueno. Llámese castellano, deportes, redacción, en historia, todas esas. Pero al principio, por lo menos matemáticas, física y esas. Yo me acuerdo que había hasta un profesor que se llamaba Castro, que decía en público y que, bueno, vale, si ustedes se van a copiar, copíense como Liendo, que no sabe nada y saca 20. Entonces yo era Tenías una famita. tremendo copión, un periodo, y lamentablemente elijo una carrera donde tienes que aprenderte todos los textos y no puedes mentir, tienes que ser verdadero y conectar con la verdad para llegar a la audiencia. Entonces yo creo que como todo buen muchacho tenía esa picardía y me era medio copión, sí, y hubo un periodo que me apliqué, ya luego no, porque tuve que otros profesores más exigentes y tuve que enderezarme y ahí sí tuve que aprender todo, estudiar como prácticamente desde cero y luego me gradué de publicista. Y ahí por mi cuenta hasta saqué una nota, digamos, outstanding y di las palabras, tuve una beca. Entonces, pues cada vez que buscaba algo que me interesaba y ponía mi atención y mi foco ahí, era muy bueno. Eras aplicado en ese Aplicado. momento, cuando era algo que te gustaba Cuando de me verdad. gustaba. Cuando no me gustaba, yo lo que hacía era pasar de la forma que sea y de verdad no me interesaba, salvo mecánicamente por el sistema, aprobar. Y si hacemos un recorrido por esos 3 elementos, los colores, los sonidos y los sabores, ¿cómo eran las comidas en casa? Si yo te digo, cierra los ojos ahorita y recuerda una comida que se servía en casa que tú dices, lo pruebo y viajo a estar con mis hermanos y con mis papás en casa. Wow. Arepa con huequito en el medio frita. Ajá. Eso ¿Y con qué era- rellenaban esas arepas? Eso, perdón. ¿Con qué rellenaban esas arepas? Bueno, me acuerdo que con diablito, Ajá. con queso, esa es la que me mandaban al colegio pequeño y me acuerdo esos almuerzos familiares que era como el típico tajadita, arroz, pollo o esas pastas en familia y me lleva a esa infancia y a esos momentos bonitos. Y los sonidos es ese soundtrack de nuestra vida que al principio está marcada por lo que escuchan nuestros padres o si tenemos hermanos mayores lo que escuchaban ellos. Sí. ¿Qué escuchaban papá y mamá en tu casa cuando eras chamo?
Yo me acuerdo que escuchaban la Fania All Star, una salsa de esas. Salsa cabilla, salsa brava. De esa salsa brava buenaza. Ajá. Me acuerdo que mi mamá escuchaba muchos cantantes mexicanos, estos que tenían como gran influencia a nivel internacional. Juan Gabriel, Luis Miguel, todo Yo eso. creo que anterior a ellos, quizás puede ser Fernández, puede ser Pedro Infante, como que ese old school, ¿no? Y Manzanero, cosas así, puede ser Juan Gabriel y esto. Y también que si serenata guayanesa, como este tipo de... Nuestra música. Las gaitas en Navidad, en diciembre, sí, como que podría ser un Giordano y cosas de este tipo. Y cuando vas creciendo y empiezas a formar tu propio soundtrack, aparte de ese que ya tenías como escuela, ¿qué elegías escuchar? Ay, me encantaba el merengue, soy como de esa época de Proyecto 1, Ajá. que era... Brinca. A ver, ¿qué hora es? 3 de la mañana. Todavía no me llamas. Hay que olvidarse de eso. Era como de esos merengues típicos que se bailaban en el colegio, en el bachillerato y tal, pegadito así, romántico, literal. Y los pericos, me acuerdo los pericos. ¿Te acuerdas las descargas Belmont? Sí, pero yo no soy de Caracas, pero sí En escuchaba las Margarita, descargas no, Belmont. eso era la descarga Belmont, los pericos era buenísimo. No sé, podría ser... Eso eran las playas, ¿no? Las descargas Belmont. En Parguito y Playa El Agua. Puede ser también Prisionero, Soda Stereo, Pearl Jam. Luego vino esta época del funk, que si Red Hot Chili Peppers, Caramelos de Cianuro, que incluso el enano es un brother del callejón. Entonces como que crecimos todos escuchando un poco ecléctico, nos gustaba de todo un poco y nos divertíamos ahí a cantidad. ¿Y del callejón los dos artistas, tú y el enano, o había más? Fuimos el enano y yo, el guitarrista, yo actor, y quizás hay otros que son DJ o otros ilustradores, podrían ser algunos artistas, y los otros como que más metódicos, ingenieros, administradores, de todo ahí. Carreras más convencionales. Sí, señor. Y Juan Carlos, los paisajes, yo los relaciono con los colores, con las postales que se nos quedan tatuajes en la memoria. ¿Qué tatuaje tienes tú en la memoria de un paisaje en Venezuela? Wow, tengo muchos hermosos, te voy a decir dos de los que me llegan bellos. En la mañana íbamos a surfear el Glass en Pantaleta, ahí en Catialamar, en La Guaira, y como nos tirábamos por el malecón para entrar al agua, eso era una vista hermosa, saliendo el sol así con el horizonte y un flat así un glass, que las olas eran así como de postal. Tranquilitas, así que llegaban. Unas serenitas. lineecitas bellas, para eso teníamos que madrugar. Y puede ser el Ávila, después de subir, correr por el cortafuego y ver todo ese oxígeno que te daba esa Caracas hermosa y te comías tu heladito de mora arriba. Otra podría ser también esa clásica foto del Ávila, pero no desde arriba viendo la ciudad, sino enfrente, ¿no? Que es tan imponente esa hermosa montaña. Juan Carlos, ¿cómo llega el momento de hacer protagonistas de novelas? ¿Hubo alguien que te dijo, mira, tú tienes talento, en Venevisión están haciendo esto, ve a hacerlo? ¿O personalmente tú dijiste, mira, yo quiero hacer esto, estoy viendo esta oportunidad, me voy a lanzar? ¿Alguien te vio o tú mismo fuiste a hacer el proyecto? Sí, a mí me empezaron a llamar de todas las agencias porque yo era modelo, porque había estado en el Mister Venezuela, finalista, Distrito Capital, y empecé a hacer comerciales. Y quería estudiar actuación, entonces yo estaba becado estudiando en Venevisión y en otros talleres con Carlos Omaña, Virus en Contacto, entonces yo estudiaba para formarme como actor. Luego de eso me empezaron a llamar para ese proyecto y yo no quería porque tenía que jugar y comprometer mucho a nivel personal, ¿no? Como que ibas a tener que bañarte, estar ahí 3 meses, desnudarte, las emociones, relacionarte. Entonces yo no quería, yo decía, no, yo no me quiero meter en eso. Hasta que de repente insistieron tanto que atendí la llamada y fui a ese casting. Casualmente Hugo Devana, que era el productor, me lo hizo. Y el quedé... argentino, Hugo Devana. Argentino, Hugo, saludos a Hugo. Genial, este director que ha sido tan exitoso. Entonces tuve la suerte de hacer mi casting y quedar en el proyecto y eso fue un catalizador brutal porque fue de los primeros
programas de realidad Un en la reality televisión. tremendo. Fue el primer reality show donde nos encerraban como tal a jugar ahí con las emociones y estuvo muy interesante. Porque tenían clases de todo, ¿no? Para la actuación, tenían que hacer escenas y tal, todo. Todo, era una Yo formación recuerdo, tengo varios integral. flashbacks ahí de ese momento, Sí, de muy, protagonista. muy cool. Lograste hacer entonces televisión en Venezuela y televisión en México y cine también, o sea, ver el cine también desde México. ¿Qué diferencia ves entre la forma en la que se realizaba televisión en Venezuela y cómo se hacía en México cuando llegas a México? Sí, México es fascinante porque es una industria, es como el Hollywood latino. Entonces, muchos directores de ahí son directores que ya estuvieron en Hollywood y otros que son de telenovelas, de teatro. Entonces, ellos son tienen mucho rigor y también entienden la forma. Quizás en Venezuela con Nelson Ortega u otras técnicas era como más contenido y solo estar presente. Allá no, allá existe la fórmula como tal de la forma, de manera que tú puedas medir con técnica ciertos anclajes en la estructura de la comunicación. Entonces es fascinante estudiarlo porque es una metodología, hay grandes maestros, ahí puedes estudiar Meisner, puedes estudiar Actor Studio, tienes roce con es muy internacional. Ahí yo actuaba con argentinos, colombianos, mexicanos, españoles, gringos, venezolanos, colombianos. Entonces es muy rico el mestizaje o el mix que hay ahí de nacionalidades o los artistas, allí, de culturas. Sí, hay como muchos gentilicios ahí que se encuentran y eso me daba mucho aprendizaje. Y los grandes maestros y directores que puedes tener ahí. Y el acento neutro, ojo, allá es distinto por el acento neutro que te lo piden. Que el acento neutro viene siendo más o menos como mexicano o como escuchamos nosotros que suenan los mexicanos, Sí. que es la perfecta pronunciación de las Jotas, las S's y todo, ¿no? Sí, es prácticamente platicar con un tono más bajo, porque ellos no gritan, nosotros platicamos mucho más fuerte, gritamos, es pronunciar cada palabra, cada consonante, con un timing o un beat como de 40. Y aparte de eso es que los personajes, como son mexicanos, pues debes platicar como mexicano, ni modo que llegues allá en la Ciudad de México y hables como venezolano, a menos que la historia lo requiera. Pero si tú naciste ahí, pues debes platicar como ellos y que no se note Que naciste en el callejón. en el callejón que soy yo que habla así. Pero es un ejercicio interesante. Pero es un trabajo llegarle a ese tono, o sea, Sí, está cañón. Y no encontraste ese choque de la gente criticándote como que, ay, porque estás hablando mexicano si tú eres venezolano y tal. Que no sé qué. Sí, es muy común que la gente opine, pero como que yo no les tomaba mucha atención y mi realidad era estar ahí en México, entonces como que no tenía ni tiempo para prestarles atención, como que tenía grandes maestros como Orto, Soyuz, en Televisa Raúl Román, entonces más bien es un reto y era un orgullo platicar así, trabajar así, que te llamen, quedar en personajes que por lo menos en Netflix quedé como el productor de una serie en metaficción de Luis Miguel y me elige el productor viéndome con todos ellos y él dice, ese soy yo. Y es un mexicano, entonces es fascinante. Eso fue para la tercera temporada, ¿no? Tercera temporada. De Luis Miguel. Sí, 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 en Netflix. ¿Cuál es el reto mayor al que te enfrentaste al trabajar en una cultura tan distinta a la nuestra en Venezuela y que ya no es tu país? Es otra cosa, otra comida, otros olores, otros Wow. sabores, otra forma de ver la vida incluso. Sí, yo creo que fue el suponer al principio que éramos muy iguales. Y ese es un grave error, porque ahí no afirman las cosas como nosotros, o sea, ahí no reciben órdenes, ahí todo se consulta. Es como, como los ingleses que dicen, could I have, o may I have, could I have something, you know? Allá es, ¿podría yo tomar agua? Sí, adelante. En cambio, el venezolano dice, dame agua, pásame ahí el vaso, Franklin, por favor. No, eso para allá, para esa cultura es muy fuerte. Entonces hay unos códigos que a mí me costó aprender para tener una mejor relación y además que ellos son muy propios con el verbo. Ellos no dicen vaina, cosita o pásame, no, es pásame el vaso con agua. Y el tema de la hora ahorita y todo eso para ellos también es como complejo. Es complejo también, pero es muy del latinoamericano. Había una cosa ahí que era muy cómica, que era el que crees, o por ejemplo, en mi casa, te veo en mi casa, en tu casa, ese tipo de cosas que eran como slangs o frases muy propias y luego se convierten más bien en unas
virtudes, porque lo abrazas y prácticamente te haces uno de ellos y me gustó. Yo creo que más bien lo disfruté y es una cultura que me abrazó, fue mi maestro, me enseñó y amo. De hecho, me naturalicé mexicano. Yo soy mexicano por elección y agradezco mucho. Es una cultura hermosa y un país muy próspero y con grandes maestros y aprendizaje. Yo amo México. ¿Y sientes que se te abrieron fácil las puertas en México para lograr lo que querías? Porque fuera de cámara hablábamos de que estuviste en vallas, hiciste muchísimos comerciales, 50 comerciales me dijiste, Sí. entre ellos para Home Depot y otras grandes empresas. Sí. ¿Sentiste que fue fácil abrirte el camino allá o te costó? Pues yo creo que me ayudó mucho venir de Venezuela y de los proyectos que vine, que daba por sentado que yo iba a quedar ahí también en todo. Entonces como que iba con esa actitud y ese carácter que era como de ganador. Y éramos casting de 1.800, 2.000. De hecho hay un número mágico que es 1999, que es con maestros que son como directores de las series y las películas más fuertes y nos explican más o menos en qué consiste. Entonces, por cada personaje yo peleo contra 1999 compañeros en un ecosistema o en un universo de argentinos, españoles, mexicanos, colombianos, venezolanos y quedo yo en tal personaje. Entonces, sí fue durísimo, más para mí era un gozo, porque para mí era normal hacer casting. Yo no soy de esos actores del old school que yo no hago casting, a mí que me escriban y hablen con mi manager o yo no, ¿cómo voy a hacer un casting? No, yo soy de esta nueva era, entonces a mí me tocó hacer casting y yo era feliz haciendo mi casting, haciendo mis talleres y mis cursos de cómo hacerlos mejor y sí, se me abrió mucho. Yo creo que estaba por encima del promedio de las estadísticas de los castings para quedar, entonces siempre tenía callback, quedaba en alguno. Y no me puedo quejar, yo creo que es una gracia de Dios ahí que me acompañó y divinamente hice muchos proyectos. ¿Y Estados Unidos? ¿Qué representó Estados Unidos en tu trayectoria, en tu carrera? Porque incluso creo que fue antes de todo el éxito que tuviste en México, ¿no? Sí, ahí Rebeca con Alberto Gómez, eso fue muy cool, esa era la época de las telenovelas internacionales, estas que había. El Secreto de Amor, Gata Salvaje, esta que estás nombrando tú, Rebeca. Todas esas, entonces era muy chévere estar en ese cartel con esos actores internacionales y divertirte tanto haciendo esas escenas que ahí estar acá era un gozo total. Yo disfruté mucho Miami y entonces claro, a mí Estados Unidos representa la abundancia, la prosperidad, ganar en dólares, la seguridad, las oportunidades, la calidad de vida, ir a un buen concierto, ir a un juego de algo, a un estadio, comer lo que quieras. O sea, das por sentado tantas cosas, ir a la playa cuando quieras, el orden. La cerca. Entonces, eso para mí me marcó. Yo me quedé enamorado de Miami, incluso cuando me fui a México, yo lo extrañé a cántaros, porque por eso una de las cosas que regreso es por el amor que le tengo a los Estados Unidos y al gozo de estar aquí y a las oportunidades que se me dieron, porque quedo de protagonista en una serie en México, para Estados Unidos, para Los Ángeles, y tenía que hacer mi trámite de los papeles, que no sé qué. Yo dije, no me vuelve a pasar. Entonces ahora me regresé acá y ahora ya todo ha cambiado porque ha sido una bendición tras bendición. Oportunidad tras oportunidad. De todas las series que has hecho, porque estuviste en Súbete a mi moto, que es la serie de Menudo, también estuviste en El Señor de los Cielos. ¿Qué temporada del Señor de los Cielos fue? 6ª y 7ª temporada. Y ahí estuviste interpretando un personaje que para uno es así como que, mira, te da como una vainita ahí, que era interpretando a Nicolás Maduro. Sí. ¿Qué sentiste al interpretar un personaje que ha marcado la historia en un antes y un después para una nación entera, que es Venezuela? Sí, fue un gran reto, porque tú como actor tienes que desprenderte de tu unidad e interpretar a ese personaje. Entonces lo tienes que estudiar y analizar. Y para mí fue lo más cercano a ser el demonio y a tener unos sistemas de creencias distintos a cualquier política democrática, respetuosa. Entonces es un tipo que vive tranquilo, feliz, porque su sistema de creencia es tener el poder y el control a como dé lugar
Entonces yo lo vi así y me lo gocé de esa manera, muy lejano a mi unidad, porque yo tengo una filosofía distinta como venezolano, como pensamiento crítico, respeto a los derechos humanos. Si ganas una elección, la ganaste, y si la perdiste, la perdiste. Y entregas el poder. Y entregas el poder, no ser un narcodictador o una persona con el crimen organizado tan establecido que él es como un Pablo Escobar que logró su sueño y están atornillados en el poder. Entonces, para mí eso fue un reto muy grande como venezolano, representar eso y sobre todo recrear todo ese sistema y esas cosas que yo trato de evitar en mi vida porque es tan aburrido y tan deprimente todo lo que pasa hasta cierto punto que digo, wow, ahora tener que yo desde afuera retomar esos temas. Y fue un gran reto. Físicamente me aumenté un poco de kilos, lo recreé con ciertas caracterizaciones y todo el know-how de verlo tanto que de alguna manera estuvo interesante poderlo interpretar. ¿Y hubo de parte de tu público, de la gente que te sigue, que ha seguido tu trayectoria, algún choque? ¿La gente te decía algo al ver ese personaje? Porque definitivamente cuando un actor hace bien su trabajo, es que estás viendo al personaje y no a la persona. Total. ¿Qué te decía la gente cuando llegó a las pantallas ese personaje? Pues era muy, muy cómico porque ellos decían que era tan parecido y lo disfrutaban tanto que había una verosimilitud tan brutal que les molestaba verme y reírse. Porque yo le di como un bis cómico, ¿sabes? Que él es así como todo torpe, bobotrón, y yo le hacía esas cosas, entonces la gente le daba como risa por saber que era ficción, entonces había una contradicción porque se molestaban, como decían, ¿cómo nos podemos estar riendo de esto? Si esta persona está destruyendo prácticamente nuestro país y tiene las intenciones de destruir el continente y todo lo que se le permita. Entonces ahí era como, me decían eso, como qué bizarro y qué paradójico que me dé risa, no puede ser. Y otros, oye, qué igualito, qué respeto, mis respetos. Bueno, algunos directores, vaya, me decían maestro, director, y me daban un trato como diferente, ¿no? Esos son personajes característicos que empiezan a marcar tu carrera y te sales del típico galán o la persona que está en su unidad repitiendo un texto y simplemente fluyendo, sino que empiezas a ser característicos, ¿no? Y esos son más complejos porque tienes un punto de referencia y eso me dio como una profundidad en mi carrera que agradezco. Personajes del tipo característico, no específicamente a ese como tal, más sí, fue una gran experiencia. ¿Sientes que ese ha sido el personaje más demandante o en tu trayectoria has hecho otros personajes que te han demandado más esfuerzo físico, mental, separarte de, me parece muy, muy acertada la forma en la que le dices, tu unidad, que es tu persona, y darle paso al personaje? Ese sin duda está en el top 3 de los más duros. ¿Y los otros dos? Yo creo que puede ser, por lo menos me encantó, porque enseguida vino José Ignacio Cabrujas, que es un ilustre, es un intelectual, entonces fue como un contraste, ¿no? Cómo hacer un switch. Es como una ley de polaridad, ¿no? Cómo hacer un tipo así todo vulgar, dicharachero, tal, a un intelectual propio. Y entonces eso me gustó, por ejemplo, José Ignacio Cabrujas. Y podría decir cualquier otro mexicano en las telenovelas de las muchas producciones que pude participar, de estos acentos neutros y estas conversaciones, incluso con el uso del apuntador y todo esto. Es un reto fascinante. La gente cree que es como, allá es más fácil, que tú usas apuntador. No, tienes que estar escuchando algo aquí que me va diciendo tu texto, el mío, el director, oye, muévete, estás tapando la luz, corrige. Ok, entonces Juan Carlos dice, ¿cómo estás, Franklin? Buenas noches, qué gusto verte. ¿Puedo tomar tantito de agua? Franklin agarra y bebe el agua. Y entonces yo tomo y tú. Entonces todo eso, wow, es como tu mente dividida en varios espacios, el 80 que está presente, el 20 que te cuida y todo eso me parece como un ejercicio fascinante porque estás presente, por eso el arte es tan importante y hasta terapéutico, porque no hay nada mejor que estar en el aquí y en el ahora. Entonces cuando tú amas tu trabajo y estás tan compenetrado y tan presente en una escena que requiere tanta conexión honesta y verdadera entre los actores y estás al servicio de otro,
eso genera una atracción visual para que no cambien el canal, para que la gente entienda una historia o la disfrute. Entonces eso a mí me fascina. Yo creo que es una de las sensaciones más hermosas el estar interpretando una historia y contando un personaje con tanta veracidad. ¿Y Cabruja fue en qué serie, para qué producción interpretaste a Cabruja? Para Amazon Prime, Súbete a mi moto, Ok. que está actualmente. Tú puedes poner ahorita Que esa es la serie de Menudo. de Menudo, exacto. Ujú. ¿Has hecho producciones para Netflix también? Sí, Netflix, Luis Miguel, tercera temporada, y ahí Pablo Cruz, el productor de la serie en Metaficción, es el que produce la serie dentro y está con Diego Boneta y una cantidad de primeras figuras ahí, que fue una serie icónica y de las que tuvo más rating a nivel mundial en habla hispana en Netflix. Cuando narrabas lo del chícharo o lo del apuntador, yo me quedaba asombrado porque yo digo, ¿cómo puedes tener la capacidad de hacer eso? O sea, escuchar, no es que hay una persona exclusiva para Juan Carlos Liendo que le está leyendo sin intención su parlamento, sino que te está leyendo a ti, le está leyendo al otro. El director también está dentro de ese audio, de esa mezcla de audio, Sí. y todos los que están trabajando también están ahí para cuidar la escena. Sí. Es súper demandante eso. Claro, requiere mucho enfoque y mucha concentración, porque hay un apuntador que lleva toda la orquesta, ojo. Puede interferir el director y opinar o alguien, pero lo normal es que el apuntador lleva todo, ¿no? Entonces, más bien al apuntador le indica el director, tal cosa, está pasando esto o algo así. Entonces, lo bueno es que tú no cortes nunca y estés ahí en escena, entonces eso como que genera mucha adrenalina. Entonces, luego te haces adicto al rush de, imagínate lo divertido y lo demandante que puede ser estar en un set donde hay luces, todo un foro, hay como 50 personas trabajando sobre eso, hay días sobre eso y acción, y tienes tu momento. Entonces tú dices, aquí esto es como un reloj suizo donde debes hacer tu parte bien. Porque si no se desajusta todo. Exacto. Y entonces el que la lleva ahí, tú lo vas escuchando y sigues. Y si se calla o se te cae, sigues, porque hasta se te puede caer el apuntador. Entonces ponchan ¿Te al pasó? otro, te lo quitas. Sí, claro que sí. Una vez se me caía y es como la cosa más estresante porque se va saliendo así poquito a poco y vas perdiendo el audio. Y lo bueno es que normalmente tú te sabes tu texto o has estudiado la escena, claro. entonces puedes seguir. Pero sí es como, o sea, lo que no se debe notar es una reacción mínima de un ojo haciendo como, o algo así. Entonces tú mantenerte sintiendo todo Mantenerte eso. la cara ya Ajá, mirando al otro actor. creyéndote, y yo y sí, sonriendo. no, y la vaina así, una cosquillita, y ay, ¿qué está pasando? Pero sí es fascinante. Es un mundo totalmente divertido eso, lo de trabajar, por lo menos en México, es donde sé que usan apuntador. Aquí creo que Telemundo, con actores mexicanos, es que lo usan. Sí, tú porque lo puedes no pedir. no es muy común que usen apuntador aquí. Exacto. Igual que en Venezuela. En Venezuela nunca se usó apuntador, ¿no? Sí, 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 porque puede fluir como más genuino y más real. Sin embargo, si tienes 50 escenas en un día, es una herramienta muy válida, ¿no? Claro, para poder recordar el texto, para poder tener todo allí listo. ¿Te tocó hacer algo que no tenías pensado, por lo menos cuando decides irte a México, o como lo habíamos hablado, lograste llegar de una vez a hacer el trabajo que querías hacer? Por ejemplo, me acuerdo que pensaba que iba a llegar así con un personaje de una y cuando me gradué en el CEA en Televisa, pensé que iba a entrar de una y como que no, era como que te iban probando, hacías un personaje pequeño, luego otro, o bueno, no personaje pequeño, participaciones como más eventuales y eso sí me descoordinaba un poco, pues yo juraba que iba a tener más continuidad. Y entonces tenías que ser conductor. Entonces yo era conductor, maestro de ceremonias para grandes marcas y hacer comerciales. Comerciales que salgo aquí en Estados Unidos y todo. Todavía tengo, de hecho tengo una cantidad de royalties que me van reactivando tanto de México como de aquí, de marcas de Estados Unidos y de México. Entonces como que nunca pensé también que iba a hacer tantos comerciales. Y resulta que cuando haces los comerciales están los directores de cine, de series y todos estamos ahí. Porque Claro, y están viendo el talento que tienes. Además, y no solo eso, el dinero también está en la parte de los comerciales. Entonces tú te mantienes haciendo esto y regresas a una serie, a una telenovela, al teatro, al cine, a una conducción y te vas moviendo en todas esas áreas. ¿Y has ganado más dinero haciendo telenovelas o haciendo comerciales?
Yo creo que en las series más y en los comerciales mucho más, porque los comerciales son en dólares y son para Estados Unidos, entonces... Y lo que dices, te pagan royalty, o sea, mientras eso siga saliendo, tú Y sigues por cobrando. años, porque son a contratos a 3 años, entonces si se repiten y renuevan, tiene sus bendiciones y sus cosas que agradezco mucho de la industria y sin quejas. ¿Qué visión te dio el participar en el reality? Ese que tú dices que fue uno de los primeros realities donde estaban encerrados en una casa, les tocaba convivir, desnudarse, bañarse, tal, todo. ¿Qué visión te dio del medio artístico? ¿Cómo lo empezaste a ver después de eso? Sí, pues para mí fue muy enriquecedor porque yo vine como que de una tendencia opuesta. Imagínate una matrushka, yo venía como de la capa más superficial, como de la estética, del Mister Venezuela, de un reality show que lo criticaban, ¿no? Y que, yo no voy a ir a un reality. Y resulta que ahora son los que se mueren por entrar porque son los que tienen más audiencia. Y los que pagan más. Y los que pagan más, y los que tienes más conexión con los espectadores, porque cuando tú sales de ahí eres más popular que cualquier actor de esos de novelas que no conoce nadie. Entonces de repente me hizo como un ejercicio muy, muy bonito en el sentido de que tuve que conocerme, prepararme y entender que el artista como tal no es la parte estética superficial de eventos, de que te reconozcan, de autógrafos, de firmar, de ganar dinero, de que te reconozcan, sino es una responsabilidad y una conexión más profunda de generar catarsis, conexiones con la audiencia, contar historias que dejen algo a la sociedad o a la humanidad, de tener el gozo de estar trabajando y haciendo algo y poner tus dones que Dios te dio al servicio de un plan mayor con tus habilidades. Entonces, si tienes habilidades para la comunicación, para contar historias, para carismáticas, entonces ya fue como una formación más profunda y empecé a amarlo desde el punto de vista de estudiar en la Facultad de Cine, ir al teatro muchas veces, leer, y cuando empiezas a profundizar dices, wow, esto es el arte, lo otro es el show business, lo otro es el espectáculo, ay, qué confundido estaba. Pero cuando estaba joven fue lo máximo, porque yo de muchacho lo que quería era fiesta, novias, mises, eventos y rumba, y era lo que viví. Y eso me llevó a estudiar y a prepararme y a gozar como mis procesos, ¿no? Como que vas quemando etapas y madurando. Y cuando estabas haciendo eso ya eras el galán, porque si estuviste en el Mister Venezuela y eras modelo, entraste al reality y eras el galán, Sí. que podría estar de protagonista o de villano, antagonista, como se le quiera llamar, en cualquier producción, ¿no? Sí, y fíjate las ironías de la vida, cosas que a uno le pasa. Entonces como que todos me decían galán, galán, y a mí me molestaba. Yo decía, no, a mí me tiene que decir actor. Entonces empecé a prepararme, a estudiar, y entonces hago los característicos, prácticamente me deformo buscando otros personajes que se alejen de mi unidad y tengas una referencia y digas, wow, el tipo es Cabruja, el tipo es Maduro, el tipo es Pablo Cruz, el tipo es mexicano, el tipo habla inglés, es un doctor, es el villano tal, el asesino tal, y ya luego el gay tal, porque son muchos roles. Y ya luego te das cuenta que nada de eso importa. Tú lo que tienes es que estar en el presente y disfrutar tus herramientas, y si en ese momento eras el galán, feliz era el galán, y luego te das cuenta que el galán es el que está toda la novela, que lo buscan y gana más. Entonces yo después dije, pero qué tanto peleándome yo para ser actor yo quiero ser galán. cuando de galán estabas tranquilazo. Entonces ahora es como divertido porque ahora tengo el rango más amplio. Entiendo lo que es una formación más profunda actoral y que es unos requisitos estéticos por altura, por facciones y cosas que son como universalmente aceptadas desde los griegos por la estética y podría ser la escultura y la parte humana que le gusta el equilibrio y la simetría y asumirte como eres y ser feliz y fiel a cómo estás hoy día. ¿En algún momento, Juan, te hizo ruido el no llegar a ser protagonista, sino tener otros personajes que no tenían la fuerza de, el primer crédito de una telenovela? Porque eso en México es muy importante, los créditos. Sí, En México se pelean porque no, yo soy el primer crédito, segundo crédito y todo esto. ¿En algún momento hizo ruido en ti el hecho de no llegar a protagonizar? Sí, yo creo que hubo una dicotomía ahí, porque como persona natural me hubiese encantado protagonizar y tener todos los beneficios
Sin embargo, tenía la conciencia y la humildad de que para mí todo eso era ganancia. Entonces, como yo nunca fui actor, ni galán, ni nada de eso, sino que de repente me encontré con ese mundo, pues yo lo asumí como una bendición y me encantaba porque era el galán, el actor y siempre aspirando a eso. Ojo, protagonicé en teatro, protagonicé en series importantes allá en México y nuevos proyectos que hicieron de unitarios. Entonces, siempre tuve en los comerciales, tenía algunos roles protagónicos. Principales. O principales que mi ego a lo mejor podría decir, me gustaría tal. Más mi conciencia me dice, tranquilo, todo lo que has sido y lo que estás haciendo es un plan perfecto y todo es ganancia. Entonces, por ahí como que tengo esa dicotomía de asumirlo y a la vez valorarlo y reconocerlo, y sí me gustaría, más yo creo que todo tiene sus procesos, ¿no? Y no, y cuando te escucho, yo escucho es a un profesional que le apasiona lo que está haciendo. Porque cuando tú dices, bueno, yo comencé siendo el mister, el modelo, luego pasó a ser el reality y luego quise prepararme. Y cuando estás describiendo cada una de las facetas que te ha tocado, se nota en tu mirada la pasión o las ganas con la que haces las cosas. Cuando describías la forma en la que preparaste el personaje de Maduro, cuando describías el hecho de interpretar a Cabruja, al productor en Luis Miguel y los otros personajes, se te ve el énfasis que pones en el esfuerzo que pones para hacer el trabajo y hacerlo bien. Y eso es súper importante, definitivamente. ¿A dónde apuntas? ¿Qué quieres? Ahora en adelante, Juan Carlos, que está aquí en Miami, que está trabajando algo que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo, pero que quiere seguir haciendo lo que le apasiona. Sí, yo creo que es eso de aprovechar mis dones, y ahora en inglés, como estoy en esta latitud, podría interpretar personajes desde aquí, y tengo una bendición que mi fenotipo es el latino internacional, que puede ser caribeño, puede ser norteño, en México puede ser el latino internacional, puede ser anglosajón, puede ser italiano, puede ser una cantidad de cosas. Entonces yo creo que voy a seguir preparándome y haciendo más exclusivo algunas series o cine, porque tengo mi corporate que le da asesoría a marcas y a cadenas hoteleras de creación de contenido y cantidad de cosas, porque yo estudié publicidad y marketing. Entonces eso ha sido una herramienta genial y todo va coordinado con mis talentos. Es creatividad, es comunicación, conectar con la gente, y entonces creo que estoy como dicen en México, en mi mero mole. En mi mero mole. ¿Qué le diría Juan Carlos Liendo hoy 2025 a ese Juan Carlos Liendo que entró a un reality para convertirse en protagonista de novela? Pues le diría que se lo goce y que se divierta, que todo va a estar bien, y que estoy orgulloso de él, que con tanta valentía y con tanto ímpetu se arriesga y valientemente se expone ante el público y la crítica, y que le va a dar mucha popularidad, madurez y experiencias que te van a dar un rango más amplio. Entonces adelante, disfrútalo, gózalo, vive tu presente y adelante, que todo va a estar bien. ¿Cuál es el legado, Juan Carlos, que quieres dejar cuando ya pases de este mundo? Yo quisiera que me recuerden como una persona que sumó y le dio herramientas en su experiencia. Por lo menos me gusta mucho leer, y algunos libros de leyes universales, la palabra de Dios, la Biblia, puede ser el Kybalión, tantos escritores, Jim Rohn, Andrew Carnegie, Tony Robbins. Soy Firewalker de Tony Robbins en sus eventos que hace en Dallas. Entonces, toda esa información que cuando yo hable con alguien le transmita algo de motivación y que diga, me parece interesante buscar la verdad, me gustaría ser íntegro, me gustaría ser correcto, y walk by the talk, ¿no? Como que lo que dices hacerlo, tener un paso por aquí que sea congruente y asertivo con una forma correcta de manejarte y que se aprecie. ¿Qué significa para ti el éxito? Sabes que lo he estado definiendo y considero que es hacer lo que amas, disfrutándolo y bien pagado en tiempo y forma. Una muy buena definición. Claro.
que te diviertas haciendo algo que te guste y por eso te paguen bien y en tiempo y forma. Porque hay muchas otras experiencias que te dan cierta sabiduría. ¿Un sueño que te falta por cumplir, Juan Carlos? Trabajar internacionalmente con personajes hablando inglés y yo diría que más cine y series como para ser más enfocado. Me gustaría eso con un gran alcance. Talking in English, great accent as a native could be very interesting for me. Un actor, actriz o director con el que sueñas trabajar que tú dices, voy allá. Yo diría que Iñárritu. Iñárritu en México me gusta. Iñárritu le dio un Oscar en The Revenant. Le dio a DiCaprio. A DiCaprio que un hizo el Oscar. Titanic, que hizo tantas producciones. Tantas producciones, se la dio Iñárritu. Y yo creo que Iñárritu es un tipo muy intelectual y muy auténtico y muy genuino. Y él es un tipo extremadamente perfeccionista y es muy exigente y tiene una fama de ser muy complejo. Entonces a mí me gustaría trabajar con él. De hecho hice casting para su película, la última, Bardo, esta última, para ser el presidente de la Madrid. Entonces me gustaría trabajar con un actor latino que gana Óscares en Estados Unidos y no de a uno sino de a tres y que puedes conectar con él genuinamente y hacer un gran trabajo. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? La disciplina, que ser una persona disciplinada y constante. Porque yo creo que la constancia es lo que te lleva al éxito o a los logros. Porque ninguno nace aprendido. Entonces tú puedes caminar y caerte tantas veces siempre y cuando seas constante. El trabajo muchas veces supera el talento. Entonces, ser constante, ser constante, ser constante, ser constante. ¿A qué le temes, Juan Carlos Liendo? Tengo varios miedos, por lo menos a perder tu libertad. Eso debe ser horrible, ¿no? Como que por eso me toca tanto ese tema de Venezuela, ¿no? Son cosas que tú dices, bueno, perder tu libertad podría ser uno y quizás perder la conexión con las personas y morir aislado, algo así, podría ser como muy tétrico. ¿Cómo ves al venezolano? ¿Cómo lo describes? Como una persona multicultural, alegre, bondadosa, amable. Tenemos un carisma y un charming único. Somos unas personas muy optimistas, muy alegres, muy auténticos y felices, como en nuestro ADN. Hay como un toque de alegría que se siente en cualquier otra nacionalidad y en cualquier lugar. ¿Qué es lo que más extrañas, Juan Carlos, cuando estás lejos? Porque te tocó hacer carrera fuera de tu país. Digo carrera grande o carrera de larga data, con las series, las telenovelas, los unitarios, los comerciales, todo lo que has hecho, no lo hiciste en Venezuela. ¿Qué es lo que más extraña cuando estás lejos? La familia. Eventualmente. ¿Tienes a la familia en Venezuela? En México. Ya por lo menos están en México, no están en el país donde todos quisiéramos volver, ¿no? Todos quisiéramos volver a una Venezuela donde vivimos, porque ya no es la misma. Y eventualmente me toca mucho porque yo soy un tipo muy familiar, entonces de repente me acuerdo de mis padres, mis hermanos, entonces yo los gocé mucho y por lo menos me los llevé de Venezuela a México y allá compartimos mucho, pero ahora me volví a venir a Estados Unidos, entonces ahora los tengo en México y mi hermana en Londres y toda mi familia, como que siempre los extraño cuando no estoy con ellos y eso podría ser. Porque tengo grandes amigos y ellos casualmente nos vemos por el mundo internacionalmente viajando. ¿De qué forma le describirías o le compartirías a una persona que no conozca Venezuela regalándole una comida, un paisaje y una canción? Llévalo a un lugar, en ese lugar le vas a servir un plato de comida y le vas a poner una canción para que mientras se come esa comida está disfrutando esa canción. Wow, yo lo llevaría al Cortafuego, viendo así una Caracas hermosa, con ese clima tan espectacular que te da esa tranquilidad. Yo le pondría un plato navideño de esos bien cargados con su hallaca, su pan de jamón, su ensalada de gallina, pavo,
un papelón con limón y le pondría una musiquita llanera, así, algo tipo Simón Díaz, ¿no? Como algo... Una tonada. Una tonada ahí que nos identifica y que esa voz se desplace por toda la ciudad viendo esa hermosa Caracas donde nacimos. Extrañas estar otra vez ahí con los panas en el callejón, escuchando, gritando Sí, todo. claro que lo extraño y me encantaría que lo vamos a hacer en algún momento, Dios mediante. Amén. Juan, de verdad que estoy inmensamente agradecido porque era uno de los espectadores que se sentaba frente al televisor para ver qué era lo que estaba pasando con esos muchachitos que soñaban en convertirse en protagonistas de novela. Y que varios de ellos decidieron tomar su camino, agarrar su maleta y hacer su sueño realidad, que nada los detuvo. Y tú fuiste uno de ellos. Así que te doy las gracias por tenerte aquí conmigo y por compartir con toda la gente parte de tus colores, de tus sonidos y de tus sabores. Gracias, Franklin, es un gusto. Hermano, te mandaron un regalo. A ver. Uno de mis anunciantes te Ok. mandó una vela vegana. Esto lo hace la gente de Terramater Studio. Sí. Y mira la silueta que tiene ahí. ¡Wow! ¡Qué bonito el Ávila! Algo que recorriste, que subiste al cortafuego, que subiste, menos que Sí. caminando también hasta el banquito y todo eso. Claro, sí, no, trotaba por ahí, Sabasnieves, todo eso me encantaba. Ujú. Esto es una vela Wow. vegana que no contamina el medio ambiente. Qué rico, y, gracias. Y la puedes tener. Si tienes mascota, no la daña ni nada. Riquísimo, gracias, Franklin, y al patrocinante con mucho gusto. Gracias a la audiencia. Mil gracias. Un hermano. gusto, bendiciones a todos, gracias. Amén. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza. Evi Labs, construye tu negocio, construye tu nueva vida en Estados Unidos. My Bamboo, tu cuenta sin fronteras.